de medicamentos milagrosos, por cierto, que nos van a curar todo con una caja que nos ponemos, y eso va permeando indirectamente en la conciencia del mexicano, y vamos dejando de lado este aspecto tan importante, ¿no?, que es la seguridad social. Claro, sobre todo que no le damos oportunidad a que florezca de manera adecuada. ¿Por qué? Si nosotros no le exigimos a los médicos que nos atiendan bien, ellos hacen lo que creen. Ahorita acabamos de ver un caso de cercas en donde iban a abrirle una pierna a una persona para ver qué tenía. Tiene huesos, pues no manches, todo, a ver qué tiene. Ese era el tipo de problemas. Otro en la panza, igual, a ver qué tiene en la panza, porque no saben, oye, ¿para qué existen los análisis? ¿Para qué existen todos los avances científicos si vamos a abrir a ver qué se siente? ¿Por qué? Porque también recordemos que hay muchos médicos en el Seguro Social, desafortunadamente, hay muchos buenos, pero muchos también, que quieren calmar sus ansias de novillero. Vamos a debutar como banderilleros, como picadores, o a ver cómo que sale. Y eso obviamente que detrimenta a quién, a todo el público en general. Desafortunadamente. ¿Verdad? Total, si le mochamos la pierna, pues ni modo. Total, ahí tiene otra para que camine. Ahí con una. O sea, ese tipo de cuestiones son crudas y crueles. Sin embargo, se debe de evitar, debemos de exigir. Debemos de poner énfasis en que el Seguro Social mejore, pero en base a nuestra petición es de la gente que le paga. Tampoco se vale, porque nos ha tocado ver la prepotencia de que gracias a mí tragas, ¿verdad? Ese tipo de expresiones tampoco se vale. Pero sí el hecho de decir, mis cuotas son las que llevan tu salario, y debemos de ser recíprocos. Tú a trabajar y yo también. Entonces yo creo que ahí es parte fundamental de eso. Los jóvenes tienen mucha responsabilidad en ese sentido. Todos hemos sido jóvenes, aunque no lo crean. Y esto, obviamente, que genera el hecho de la pregunta que estoy viendo en muchos ojos, ¿no? ¿Y tú qué hiciste? Lo que nosotros hicimos, o en lo personal yo, fue formar parte de partidos políticos, andar en manifestaciones, andar de metiche en muchos lados. ¿Qué me dejó? Muchos amigos, mucha experiencia. Dinero no, porque no estaba yo maleado en el tema económico. Hay gente que nos explotaba y nos aprovechaba, ¿no? Formamos parte de muchas cosas y como experiencia y amistades, muy enriquecido. Como dinero, no. Tan es así que puedo andar tranquilo en la calle sin ningún problema. Cuidándome de los carteristas, es así, ¿verdad? Porque mi cartera trae. Y ahora reclaman hasta eso. Hasta eso, así es. Muy bien, Jorge. Y en relación a esta primera parte de nuestra plática, no sé si tú tengas el dato de cuántos trabajadores realmente llegan a ejercer más de un crédito en su vida laboral. Esto a colación de la primera parte de la reforma que nos hacías ver, en el sentido de que si tengo derecho o puedo ejercer más de un crédito, lo puedo tomar, ¿no? ¿Realmente es benéfico a nivel de muchos trabajadores? Porque, como bien decías, muchos de ellos cotizan con un salario muy bajo y que a lo mejor no les permite como tal ejercer esto. Fíjate que esa pregunta es bien importante porque las reglas del Infonavit no se han actualizado en ese sentido. Correcto. A raíz, obviamente, de la reforma nueva, pero sí, no se han actualizado. Recordemos antes, para poder otorgar un crédito del Infonavit, habíamos que tener nuestros famosos puntos y teníamos que tener entre 28 y 33 años de edad, que eran los óptimos para poder embarcarnos en un crédito de Infonavit. Teníamos una vida muy buena por delante, sí, unos salarios normalmente de 3 salarios hacia arriba, que era la preferencia, y te daban tu crédito. El otro tema singular es la corrupción. La corrupción en el otorgamiento de créditos, donde se decía, hay una unidad, ¿quién se apunta? Se apuntaban ahí las cuestiones de los sindicatos, etcétera, etcétera. Se otorgaban los créditos de manera real, sí, pero era únicamente para determinados núcleos. En la actualidad, desde que llega el actual director del Infonavit, don Manuel Borrás, se acaba con ello. Se abre el mercado y eso es algo bien importante. Empiezan a haber cuestiones muy prácticas y muy necesarias para la evolución del mundo Infonavit. El otorgamiento de crédito en cuanto a función de capacidad económica. Tenemos variaciones desde que yo puedo decirle a mi hermana que me puede ayudar a pagar un crédito y firmamos de manera solidaria, no está en la ley, pero es operativo. ¿Y es algo bueno de Infonavit? Claro que es bueno, es excelente. Yo puedo con mi cónyuge, ahora que me case, el poder de decir que los dos aportamos para el Infonavit y los dos sacamos nuestros fondos, lo juntamos y compramos algo más grande o un crédito nuevo. Es excelente, eso ya se regulariza en la ley. Pero también hay quienes por solidaridad podemos hacerlo, ¿no?
Nos ponemos de acuerdo un núcleo de hermanos, de familiares, etcétera, y podemos comprar entre todos una misma casa y firmamos como solidarios. Y eso es algo también importante, no está en la ley, insisto, pero está normado de manera interna. Entonces, los beneficios son muchos. En números, yo te diría con expectativa muy grande, cuando mucho un 10%, no más de los afiliados. ¿Por qué? Por la capacidad económica. Muy simple. El otro tema que tenemos es la edad. Si yo ahorita tengo ya 70 años y sigo trabajando, el Infonavit me va a decir, te presto 20,000 pesos. No ¿Y eso más. ¿Para qué? Para la caja, ¿no? Porque ya para otra cosa no alcanza, ¿no? La caja va a estar más barata que la casa. Mientras más joven, pues hay más expectativas. También hay que contratar un seguro para el caso del fallecimiento del trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son interesantes. Sin embargo, prácticas, sí sirven, sí, pero a la vez no con el volumen que pudieras pensarse. Claro. Sí, la cifra que nos manejas es muy clara, 10% es un porcentaje bastante bajo de los que conforman este universo, pero vinculándolo con lo que nos hacías favor de platicarnos hace rato, nuevamente la invitación para la población joven que está en activo, una forma forzosa de ahorrar, muchas veces está adquiriendo ese tipo de créditos, ¿no? Claro. Si yo no tengo el hábito de que de cada quincena se pague un poquito para ahorrar, por lo menos a ejercer este tipo de financiamientos, me obligo a pagarlo, pero tengo un patrimonio que el día de mañana me va a ayudar a darme más tranquilidad a mí y a mi familia. Claro, y aparte yo quisiera tocar un tema también muy interesante, no sé qué opinen todos los aquí presentes, que se refiere a los principios. Los principios, recuerden ustedes que no están en la escuela ni en los libros, están en la casa. Como los tengamos, son principios, buenos o malos, regulares, son principios, y eso nos deben de regir toda la vida. Si nosotros no nos disciplinamos a gastar, sino simplemente a pedir y disponer, pues obviamente que estamos enviciándonos en la facilidad de las cosas. No estamos valorando cuánto vale un peso en la bolsa. Y eso es muy importante, como ya lo comentaba Jorge. Cuando está uno en la época de bonanza juvenil, pues las calenturas llegan y pues los reventones son más frecuentes que la responsabilidad. Y es bueno porque hay que vivir las cosas en su tiempo para que no nos platiquen. Pero también hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Es bueno el reventón, sí, pero no cada día, ni cada 8 días, sino de vez en cuando, para darnos un resquemor y poder decir y disfrutar la vida de manera inconsciente. ¿Eso es bueno? Claro que sí, pero con una medida. La mayoría es que recuerden que hay que ahorrar, porque o nos va a tocar manifestarnos económicamente con nosotros mismos, o que alguien dependa de nosotros. No necesariamente el cónyuge, ¿eh? Pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, alguien que nos haya criado. Entonces el agradecimiento debe ser fundamental hacia nuestras personas que nos precedieron. Entonces ahí yo me enfocaría al tema principios, ¿no? Así como reconocemos que las damitas tienen 6 sentidos, no sé jóvenes, acuérdense ustedes que están chavitos, las mujeres tienen 6 sentidos, los 5 normales más la suegra, entonces son 6 sentidos muy peligrosos, hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Qué pasa con el futuro? Si aportamos como parejas, vamos a querer derechos y obligaciones comunes. Entonces yo llego tarde porque tú llegas tarde. Espérame. Alguien tiene que poner orden en la cancha. ¿Dónde empieza el desapego de los hijos? Cuando la mamá deja de estar con ellos. Por necesidades, porque es madre soltera, por lo que quieran. En ese momento empieza a haber desapego de los hijos. Y ahí es donde se pone a prueba el fortalecimiento, no de los principios familiares de cada quien. Porque podemos admirar a la madre soltera, podemos admirar a la madre trabajadora. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo nos hemos criado. Y es una parte muy importante. Entonces, yo los invito a reflexionar. Para que lo que puedan ustedes mejorar, háganlo. Todo es bueno. Insisto, el alcohol no es malo. Lo que pasa es que abusamos. Las drogas y eso, si de entrada lo van a meter, pues ya se están metiendo en problemas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Recuerden que el problema de las drogas no es un problema, o los vicios en general no es un problema de educación. El país más poderoso del mundo tiene el mayor número de viciosos, los Estados Unidos. ¿Verdad? Sí, muy interesante, Jorge. Muy bien. Perfecto. Por cuestión de tiempo, desafortunadamente, si me permites, dejamos este primer tema de las reformas 2012 y nos concentramos en el segundo de ellos, planteado a todos nuestros amables pues ya no somos los cibernautas, ¿no?, que nos acompañan, porque ni siquiera es como medios anticorrupción.
Esta segunda parte tiene que ver con las formas de fiscalización que las autoridades de seguridad social han seguido en los últimos tiempos, aunque me queda perfectamente claro que los procedimientos están bien definidos en el Código Fiscal de la Federación, inclusive en algunos reglamentos de la propia de seguridad social. ¿Qué nos dice la experiencia, Jorge? ¿En qué se ha desapegado la autoridad? ¿En qué ha venido abusando de sus propias facultades, inclusive de manera discrecional? Mira, ese es un tema muy importante porque es 100% de actualidad. Tenemos nosotros que, a raíz de que nuestro actual presidente Calderón hace voluntarios los dictámenes fiscales en general, viene una perversión por parte del sector, vamos a llamarle patronal o empresarial en general, donde dicen me ahorro un dinero. Es un ahorro malentendido. Quienes se dejaron de dictaminar porque el contador dictaminador les cobraba mucho, poco, bueno, no sé. Claro. Esa es una decisión muy equivocada, porque a cambio de ello tienen que presentar una información mucho más compleja al final del día que con el dictamen. Primer problema. Segundo problema, contra esa información ya es confesión. Tú me lo trajiste, ya no puedes decir que no es tuyo. Antes me lo traía el dictaminador y contra él me peleaba y después con el patrón o con el contribuyente. Ahora me lo traes tú, ya es confesión. Lo que salga de ahí va directo a una liquidación. Entonces, eso es algo que perdieron de vista muchos empresarios que se abstuvieron del dictamen de cualquier índole. El otro tema singular es que los dictámenes o los dictaminadores que hay ahorita tienen una problemática muy compleja. No se está respetando el dictamen. Correcto. No se está respetando la revisión secuencial. Hay una, vamos a llamarle, una programación actual en todo lo que es clasificación de empresas a nivel nacional para revisarlas, estén o no dictaminadas las empresas. Si no están dictaminadas, pues tienen sus facultades directas. Pero habiendo un dictamen, forzan la interpretación para poder llevar a cabo el encontrar alguna irregularidad en este rubro de las empresas. Otro tema también que tiene mucho que ver, cuando menos en Seguro Social, es el que se cambió el famoso anexo 5 que manejaba lo que era la clasificación de empresas. Okay. Se modifica su formato y obligan al dictaminador a presentar nueva información. A alguien se le ocurrió la brillante idea de darle efectos retroactivos y ahora quiere esta información en todos los sentidos, desde los dictámenes anteriores al vigente. Sí. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues a que tengamos requerimientos inverosímiles. Tenemos casos de una empresa, lo digo porque tengo las pruebas en la mano, dictaminada para efectos de 2010, y la autoridad le dice, oye, quiero hacer una revisión de gabinete 2010, tráeme toda la información. ¿Y por qué estoy dictaminado? Ah, no, pues es que están mis facultades. Pues estarán tus facultades de otro mundo, ¿verdad? Porque en la ley no está. Claro. Y el otro tema es el hecho de que a veces, más que fiscalización, ya caemos en el tema del terrorismo fiscal, en donde ya no mido consecuencias, hago experimentos, y recordemos cómo operan las autoridades fiscales mexicanas. Avientan un programa y si pega, va creciendo. Si no pega, lo retiran. Y ponen como mal a la persona que lo creó. Sin embargo, si da resultados económicos interesantes para ellos, que la recaudación es un éxito y va para adelante. Yo sigo sin entender. Nos metieron la declaración electrónica. Primero fue un experimento, a ver el que quiera, y ahora es obligatorio. Nos metieron el pago electrónico. Ahora regresa Hacienda para decirnos, mándame tu declaración y yo te digo cómo pagues y con quién, como lo está haciendo la tesorería del DF. Mandamos el impuesto de nóminas y nos regresa el famoso código. ¿A dónde queremos ir con tantos cambios? ¿Es favorecer el incumplimiento de obligaciones, confundir al contrario, que sería el contribuyente, o queremos facilitarle las cosas? Eso es lo que nos lleva a una invitación permanente a que la gente se porte mal. Hablamos de que tenemos 500,000 de empleos, ¿sí? ¿Cuántos serán de veras? ¿Por qué me refiero a de veras? Porque si yo tenía 5 empleados y con la crisis me bajé a 3 y ahorita recontrato a 1, bueno, es un empleo más. Apenas me estoy recuperando de un trabajador. El tema de la economía me encanta cómo lo manejan los economistas oficiales, ¿verdad? Vamos a crecer, dice este muchacho de Carstens del Banco de México, el 3% el año que viene, o sea, 2012. El único problema es que no sé cuándo me recuperé para poder crecer. Yo creo que primero me levanto y empiezo a crecer. Y aquí en México siempre se maneja de que estamos creciendo.
crecemos el 2, el 3, el 4. Nunca lo vemos. Entonces es algo que debemos